somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Intentos de explicar el mundo, de desarmarlo, de volver a construirlo, de encontrar un sentido a nuestros pasos, llevando al escenario historias de la vida real o de aquello que soñamos. Escapar a lo cotidiano, cuestionar la realidad, descubrir los hilos que nos mueven, volver visible lo invisible. ¿Qué caminos atravesamos para llegar al otro lado? ¿Qué huellas dejamos cuando se apaga la luz? Generar oportunidades. Hacer reír. Conmover. Que la gente joven haga teatro. Darle voz a ellas. La cultura hace a los pueblos, ¿no? Poder apostar a la comunidad. Es una herramienta de transformación social. Despertar la pasión por el teatro. Esta semana fuimos hasta la sala ATTP de Santa Rosa para conocer al grupo Ulularia Teatro, que presentó el espectáculo De Familias que son así, relatos animados para las infancias, bajo la dirección de Carlos Piñero. Este grupo, que ya cumplió 26 años de trabajo, realizó una gira por La Pampa con esta propuesta de teatro que nos muestra la diversidad familiar para la construcción de infancias libres. Soy María Laura Gallo del grupo Ulularia Teatro de Córdoba Ciudad, Córdoba Capital. Un grupo, como ya le decimos, mucha trayectoria, por no decir viejo. Ya tenemos 26 años de recorrido. Y bueno, estamos de gira con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y venimos recorriendo desde Córdoba, desde el sur de Córdoba hasta aquí, hasta Santa Rosa. Bueno, y aquí nos encontramos hoy en esta hermosa sala ATTP de Santa Rosa y vamos a presentar la obra De Familias que son así, que es nuestra última producción. Es una obra pensada para las infancias, como la mayoría de las producciones nuestras, y en este caso es una obra que aborda la temática de la diversidad de familias, que es un concepto que en los últimos años se ha estallado, ¿no? Y bueno, la idea es poder nombrar, visibilizar todas aquellas familias que siempre han existido, porque siempre han existido, pero que por ahí no eran nombradas, no eran visibilizadas. Quizá en los manuales nuestros de cuando éramos pequeños, pequeñas, estaba siempre la familia tradicional. Entonces, bueno, poder hablar de eso, que son temas que atraviesan la realidad de las infancias de hoy y de antes, digamos, pero que ahora las niñas, los niños se pueden sentir identificados con eso que sucede ahí y se puede nombrar, y eso nos parece como muy bueno, muy liberador, muy sanador. Papi, ¿sabes que cuando voy a la casa de la mami, ni mi hermana Josefina, ni mi hermano Manuel me creen que este licuado sea tan, pero tan rico? ¿Algún día podrían venir a probarlo? Inés, algún día, quizás. Somos 4 integrantes de Ulularia, Marcela Albrié, Héctor Luján y Rodrigo Gagliardino. Y en esta apuesta estamos los 4 integrantes. Hay 3 relatos en la obra, que son relatos animados, y cada relato es de una autoría de cada uno de nosotros. Entonces en esta somos 3 autores, que es Héctor Luján, Marcela Albrié y yo. Fundamentalmente es una obra, nosotros la llamamos relatos animados para las infancias. Decimos animados porque es una obra que está inscrita bien en el universo de la animación. Cada relato tiene un dispositivo diferente, unos están hechos con figuras planas y con libros que se abren y que se despliegan como diversos paisajes con figuras planas. Después el cuento mío tiene muñecos, ¿no? También con un libro que va marcando los diferentes espacios ficcionales. Y después el de Marzu son cubos. Esto es un juego, eso ya tiene como un nivel de mayor abstracción y bueno, por eso son dispositivos muy diferentes. Y esos dispositivos se entrelazan y se unen con unas partes lúdicas, actorales, como mucha cuestión de juego corporal y de las palabras, del lenguaje. ¿Okay? Y tenemos música en vivo. Hay Rodrigo, que es el otro integrante del grupo, se encarga de la técnica en vivo, ejecuta música en vivo, también hay música grabada.
Laura. Rodri. Marzo. Él. La. Los. Las. Les. Siempre pensamos para las infancias, pero también en principio nos tiene que conmover a nosotros, a nosotras, lo que queremos contar, ¿no? Y bueno, estábamos como atravesados con esa temática y bueno, decidimos abordarla. Y después, bueno, hay un director, Carlos Piñero, y venimos trabajando también bastante el teatro de muñecos de mesa y la narración oral escénica. Entonces, esa obra de alguna manera sigue esa línea, pero estuvimos como explorando otros dispositivos, otros modos de animación. Nos gusta como bastante experimentar, explorar, y Carlos, el director, como que se prende también bastante en esa dinámica. Y bueno, también trabajamos con una artista plástica. Primero todos estos dispositivos los hacemos de cartón, de papel, chiquitos, grandes, vamos experimentando, explorando, y cuando más o menos tenemos esa idea, la artista plástica también está en los procesos, ¿no? Igual que los músicos y las músicas. Entonces ya después construimos lo definitivo, ¿no? Después de explorar bastante, como muchas cosas que se desechan y quedan en el camino. A la salida, Héctor les invitó a comer unas pizzas con mucho queso. Y ahí sí que se encontraron por primera vez todis. Porque también estaban Pancha y Ramoncito. A veces tenemos como un poco miedo porque aborda temáticas, cuestiones del lenguaje y como de un poco de riesgo, siempre con mucho cuidado y con mucho respeto. Estrenamos en diciembre del 22, porque estuvimos ensayando en pandemia, primero virtualmente, después con barbijos y distancias y todo eso. Pero de las niñeces la recepción siempre es buena. En realidad la única vez que nos pasó que se fue alguien fue hace poco, ahora hace unos días, que era una persona que quizás religiosamente no estaba de acuerdo con la temática. Pero era un adulto. Las niñeces, la mejor, inclusive después de la función, tenemos, sobre todo las funciones escolares, muchas charlas con los chicos y las chicas y nos hacen unas preguntas alucinantes y como que se empieza ahí como a reflexionar y ver, y está buenísimo abrir toda esa ventana, esa puerta. Un público muy hermoso y las preguntas que nos hicieron así como muy interesantes. Inclusive cosas como si habíamos publicado esos cuentos, si se podían buscar en una librería para leerlos, bueno, y después más específicamente sobre las temáticas, ¿no? Para mí el teatro ha sido como una continuidad de mi juego de la infancia, como que no encuentro un momento así de límite o de separación. Entonces ha sido como una fluidez, es como que todo mi juego simbólico y de la infancia se continuó en el teatro, y que empecé a estudiar de muy pequeña, a los 12 años, entonces que todavía era niña, por eso es como que no hay ningún corte entre eso y lo que siguió, ¿no? Entonces, bueno, ya a los 12 años empecé a hacer talleres, después estudié en un espacio que se llama Seminario de Teatro en Córdoba. En ese momento no estaba la Facu porque la habían cerrado en el proceso militar, entonces no podía, y después se reabrió la Facu en el 86 y bueno, ya seguí, después hice un profesorado donde nos conocimos con mis compañeros en el profesorado de teatro de Córdoba, somos todos profes. Particularmente trabajé con las chicas de alta rusticidad dirigiendo a Cheras, y Carlos, mi compañero, había dirigido Alta Rusticidad. Así que sí, venimos profundamente vinculados al Teatro de la Pampa. En este segundo bloque de Huellas en el Escenario, conversamos con Lucho Luján, integrante del grupo Ulularia Teatro, que forma parte del elenco del espectáculo De Familias que Son Así, que presentaron en la sala ATTP de Santa Rosa, teatro para infancias libres y diversas. Yo soy Lucho Luján, pertenezco a Ulularia Teatro, y hoy vamos a estar presentando acá en ATTP De Familias que Son Así, nuestro último espectáculo para las infancias. Yo soy uno de los actores, uno de los intérpretes. En realidad estamos todos los integrantes, estamos en escena con distintos roles. Si bien tengo un compañero que en este momento está como operador técnico, pero también hace sus aportes, digamos, de la actuación y sobre todo de la música, el sonido.
Y además, bueno, cada uno de nosotros ha escrito, digamos, un cuento, si bien fue corregido y fue revisado de manera colectiva, podríamos decir que soy el autor de uno de esos cuentos. Mi cuento se llama El Nido y habla de dos pingüinos machos que pueden paternar, que incuban un huevo y que finalmente son papás de una hermosa pingüinita. Ciro durmió todo el viaje. Soñó con Chacho, soñó con un huevo, soñó con tener una cría. Por lo general es una muy buena recepción, ¿no? Las infancias vienen con otra mirada, digamos, distinta a la mirada de los adultos, que por ahí somos un poco más prejuiciosos o conservadores o tenemos mucho miedo con respecto a algunas realidades. Nuestra obra de Familias que son así habla justamente de eso, de familias que siempre estuvieron y que han sido a lo mejor invisibilizadas, ¿no? Entonces, siempre en la literatura, en el cine, se nos habla de determinado modelo de familia, ¿no? Heteronormada, y no se nos habla de otros modelos. Mi cuento en particular habla de una familia homoparental, ¿no? Básicamente una pareja que desea tener un hijo, ¿no? Y por lo general los chicos y las chicas cuando hacemos función siempre quedan como muy encantados. Es un relato como infantil, además son animales, hay como una metáfora que es más fácil de asimilar, ¿no? O de aceptar. Los personajes son dos pingüinos y siempre hacen comentarios incluso durante la obra, cuando hay momentos crueles que los humanos intentan como intervenir para separar a esta pareja de dos machos, ¿no? Hay momentos en que se emocionan, ¿no? Como que, o cuando se vuelven a reencontrar, ¿no? Hay como un festejo, una celebración. Y sí me llamó la atención en una función a la mañana que uno de los chicos dijo, ¿por qué en vez de incubar un huevo, por qué no hicieron inseminación artificial? Siempre van como un poco más allá, ¿no? Digo, bueno, sí, podría ser, pero también, bueno, en ese momento lo que se me ocurrió responder es decir, ¿por qué no la adopción? ¿No? Como un recurso más a mano. En los animales muchas veces, y que a mí también me ha pasado, ¿no? De tener una perra y de pronto en casa estaba criando un pollito y la perra lo adoptó, ¿no? Como hijo. Más allá, digamos, en la naturaleza hay muchísimos casos donde uno ve ese instinto, vamos a llamar, en el caso de los animales, de maternar o paternar. Y a mí en lo personal me llevó también a tener que escribir esta historia, porque me vi atravesado también en un momento en el deseo de paternar. Yo estoy en pareja con otro hombre, me había casado y siempre mi sueño fue ser papá. Entonces, bueno, como las dificultades más allá de lo legal, que por ahí no hay nada legalmente que se imponga, ¿no? Que te lo dificulte, pero sí, hay mucho prejuicio en el aparato, ¿no? Entonces, a veces hay muchas trabas burocráticas que uno tiene que atravesar. Entonces, bueno, quería hablar de eso, porque cuando se hablaba del matrimonio igualitario, como la primera gran objeción, bueno, que ellos hagan lo que quieran, pero con los chicos no, con los niños no. Entonces quería hablar de eso, porque conozco muchísimos casos, donde hay dos mamás, donde hay dos papás, que ya han criado a sus hijos, ya son abuelos, abuelas, ¿no? Entonces hay que visibilizarlo, ¿no? Y las chicas necesitan también ver su propia historia, que es representada también, ¿no? O la de su tío, o la de algún vecino que está en escena. Esas realidades existen y hay que mostrarlas. Una pichona pingüina, una pingüina pichona del cuidado y amor de dos machos, nacía. En principio, en mi cuento, yo te deseaba trabajar con Kamishibai.
Es una técnica japonesa donde uno va acompañando el relato con láminas, ¿no? A través de butai, que es como una cajita de madera que tiene un rectángulo donde uno va pasando las imágenes. Yo estaba enamorado de esa técnica, quería trabajar eso, y después empecé como a ver la posibilidad de adaptarla, de buscar otra manera, con el formato libro, que es lo más conocido, que pueden tener en su casa, ¿no? Esta cosa de ir pasando páginas. Entonces, como que inventé un nuevo dispositivo que al principio lo hacía en chiquito. Primero fue la idea de dibujar cada uno de esos momentos principales, cada una de esas escenas. Las dibujé en papel, en chiquito, y que ese libro no solamente se pasara así, sino que se pudiera dar vuelta, que se pudiera ver, que se pudiera desplegar, ¿no? Creo que también tiene que ver un poco con la historia, que hay otras maneras de leer distintas narraciones, distintos relatos, ¿no? Hay como otras miradas y otros caminos posibles. Y en las familias también hay un montón de otros caminos posibles. Creo que si en algún momento alguien se siente identificado con algún relato, con algún personaje de los que uno cuenta, para mí misión cumplida. Más allá de que, como te decía recién, más allá que le toque en lo personal, que pueda decir, ah, mi primo también tiene 2 mamás, ¿no? De poder conectar con eso y que los pibes los hacen, ¿no? Porque en las charlas que hemos tenido a posterior también algunos destacan eso. Sí, yo también vivo en 2 familias, con 2 familias, ¿no? A veces voy a la casa de mi mamá, a veces mi papá, y otros que destacan con el cuento de mi compañera Marzu, y decir, sí, nosotros somos un montón, y a nosotros también nos pasa eso, ¿no? No contar como esas historias románticas que por ahí la industria se ha encargado mucho de reproducir. Contar nuestras propias historias, digo. Si alguien viene y se acerca y me dice, sí, en mi casa también pasó eso, o a mí también me pasa eso, digo, bien, vamos ahí porque quiero contar estas historias que nos pasan a todos, ¿no? Y que a veces no se muestran tanto. Esa sería la huella que espero generar, ¿no? En este último bloque de Huellas en el Escenario, Marcela Albreu, integrante del grupo Ulularia Teatro, nos cuenta todos los detalles de su participación en el espectáculo de Familias que son así, que presentaron en la sala ATTP bajo la dirección de Carlos Piñero. Me llamo Marcela Albreu, pero me dicen Marzu, me identifico más con Marzu, que es un sobrenombre que me pusieron a los 16 años. Soy de Ulularia Teatro desde hace 26 años, porque el grupo ya tiene esos años. Estamos con Laura desde el comienzo, después se fueron sumando las diferentes personas, Lucho, Rodrigo, y hubo otras personas en el grupo que ya no están. Así que somos de la ciudad de Córdoba, de Capital, salvo Rodrigo que vive en Anizacate, pero que es de Córdoba. Desde ahí venimos viajando en gira, porque el Instituto Nacional del Teatro hizo una convocatoria para gira y salimos seleccionados. Así que estamos haciendo funciones primero en Córdoba, en General Cabrera, después vinimos aquí a La Pampa, a Intendente Alvear, Santa Rosa, y nos queda Río Cuarto para el domingo y ya volvemos. Bueno, mi cuento lo escribí yo y está basado en mi historia personal. Es sobre una niña que pertenece a una familia numerosa, que su mamá es viuda y se ocupa de todos esos chicos y esas chicas. Ella es maestra de música y bueno, tiene unos nombres particulares vinculados a su quehacer. Cada niño, cada niña. Ella sueña con ser hija única, porque toda esta vida así en multitud implica algunas pérdidas, digamos, de oportunidades en algunas cosas, hasta que experimenta estar sola y extraña a sus hermanos y hermanas. Y ahí valora un poco lo que es vivir en esa gran comunidad. Facundo, sol, 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 solana, la, Lautaro, sí, sí, sí,
pequeño se les habían acabado las notas musicales. Por eso le pusieron el nombre de un músico, Juan Sebastián. Está basado en mi historia personal porque somos 8 hermanos. Mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 13 años, pero tengo 2 hermanos menores, 5 mayores. Y bueno, un poco yo me hice una amiga que era casi hija única. En el cuento yo invento que era hija única, pero en realidad tenía mucha diferencia con su hermano y su hermana. Y yo envidiaba esa vida, esa casa pulcra, los rompecabezas completos, cómo la mamá se ocupaba de su ropa, era única. Yo tenía ropa heredada, o nos compraban igual a mi hermana que me llevaba 7 años, la misma ropa que a mí, salíamos las dos iguales, como que ese mundillo a mí me parecía alucinante. Pero claro, ahora que soy adulta y que comparto tantas cosas, bueno, de chica también compartí con mis hermanos y hermanas, disfruto mucho de esa multitud, me encanta, soy también una persona que nuclea a la familia, en mi casa hacemos reuniones y disfrutamos del compartir. Y también me pasó como experiencia personal que mi mamá se enfermó de Alzheimer y poder compartir con mis hermanos y hermanas todo ese proceso difícil, creo que lo hizo mucho más llevadero, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a valorar a veces tomando distancia, que es lo que le pasa a la niña del cuento, que toma distancia yéndose a vivir con los abuelos, a probar. A mí me llevaba mi abuela en el verano a su pueblo. Me encantaba, todos los mimos de mi abuela, pero también tenía un límite, hasta ahí nomás, y después volver a mi casa, ¿no? Donde, bueno, la atención no era tan personalizada, pero eso tiene sus ventajas también, ¿no? Después le pasó con Donato. Che, Renata, ¿cuándo volvemos? Con Milo. ¿Sabes qué, Renata? Que la Solana se subió en tu cama. Con Facundo. La gata tuvo cría. Con Solana. El domingo fuimos al circo. Con Lautaro. Se me dañó un diente. Con Simona. ¿Sabes que el martes fue mi cumpleaños y vos no estabas? Y con Juan Sebastián. Hay como una unidad estética que hemos pretendido con la textura del material con el que se trabaja. En los 3 cuentos trabajamos con telas, pero los dispositivos son muy diferentes. Hicimos taller de kamishibai, entonces Lucho comenzó como inspirado en eso y después le disparó otras cosas, armó un dispositivo más complejo. También Laura armó un dispositivo pero que cumple otra función. Y yo trabajé con cubos porque en el jardín de infantes teníamos unos cubos que a mí me quedaron grabados. Tengo 62 años, hice el jardín a los 5, miren la cantidad de años y todavía tengo la imagen de los cubos con los que jugaba, con los que se armaban rompecabezas. Y entonces jugué con eso, porque el teatro es eso, jugar, experimentar, somos personas adultas que jugamos con muñecos, con muñecas, con cubos. Me gustaría dejar preguntas, me gustaría que los niños y las niñas puedan como abrir más el abanico de posibilidades, tranquilizarse en relación a las familias que tienen, que vean que hay una gran diversidad, que no hay un modelo de familia a seguir, que alivianemos la carga en nuestra vida en relación a eso, ¿no? Porque hay unos modelos impuestos que nadie alcanza y que nos hacen infelices, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería eso. Porque aquí estamos antes del nombre, antes del sustantivo común o propio o ajeno que dé entidad y existencia, que encienda el haz, que ilumina la zona alguna vez borrosa, alguna vez tabú de la ciudad sin límites, el espacio habitable en el que se mueve aquello que todavía no se nombra. Asir un sustantivo, hacerlo propio, llevarlo, cito, como bandera a la victoria. Y antes de despedirnos, le preguntamos al grupo Ulularia Teatro qué huella les gustaría dejar en el escenario con la obra de Familias que son así.
que nuestro teatro sea emancipador, como aportar a la construcción de infancias libres. Eso para mí es como lo que más me gustaría que suceda con nuestro teatro.